Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Salmo 63 desde el versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Vamos a leer hasta aquí este salmo. Les cuento que los primeros cristianos, este salmo lo tenían todos en muchos lugares. Crisóstomo habla de esto. Este salmo era el salmo que se usaba como primer himno. Es decir, lo primero que cantaban cada domingo era este salmo. Y lo llamaban el himno matutino, el himno de la mañana. Ahora, tiene mucho valor leerlo desde esta óptica, porque ellos dicen, tenemos sed de Dios, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y recordemos que los cristianos estaban siendo perseguidos en ese momento. Y entonces, en medio de las persecuciones, ellos seguían con sus servicios, con su trabajo y todo. ¿Por qué? Porque tenían sed de Dios. David escribe este salmo en el desierto. Está en el desierto de Judea. El desierto de Judea es un lugar originalmente árido, sin vegetación, muerto, tierra agrietada, simplemente por falta de agua. Cuando llega el agua, que es lo que está haciendo Israel en este momento, entonces se transforma en un lugar fértil. Pero en ese momento él estaba en ese desierto y veía la aridez y dice, bueno, seguramente él como hombre que estaba en la tierra y que conocía los manejos de la tierra, sabía que lo único que necesitaban era agua allí. Con un poco de agua se solucionaba. Pero al faltar el agua todo era árido. Y él lo compara con su alma. Lo compara con su alma. El alma tiene momentos de sequedad. Tiene momentos de insatisfacción, de desaliento, de inseguridad, de temor, de angustia. Son todas cosas que pasan en el alma. El alma nuestra, de todos los hombres. Y el alma se inquieta en ese momento. Y está insatisfecha, se mueve en su insatisfacción, tiene sed espiritual, busca el agua que la haga brotar, florecer y que la lleve nuevamente a la plenitud. David tenía mucha sensibilidad espiritual y sabe que el alma no se va a satisfacer con ninguna otra cosa que con la comunión directa con Dios. Que no hay que aturdirla con ruido, como hace mucha gente que cree frente a la insatisfacción que tiene que tener mucho ruido, que no hay que hartarla de placeres, que no hay que indigestarla de conocimiento, que tampoco hay que coronarla de fama, que el alma se satisface únicamente con la presencia de Dios. Entonces todas estas cosas que se hacen alrededor de la fe son totalmente inútiles para la salud del alma y para la satisfacción del alma. David en el desierto está diciendo, con ansias te busco, porque tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Leo el primer versículo en la versión Dios habla hoy, que clarifica tal vez el aspecto, algunos aspectos de este versículo.
El primer gran paso de la vida espiritual es entender este principio, que no es fácilmente hacer descansar el alma, porque necesita únicamente descansar en Dios. Únicamente eso. David llegó temprano en su vida a esta conclusión. Por eso reiteradamente él va a decir en varios salmos, va a llevar la misma idea. En el Salmo 42 él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sabe por experiencia que la comunión con Dios hace que el alma se aquiete, que la relación con Él le devuelve el verdor que perdió y que no tiene por qué convertirse en sequedad cuando el Señor está siempre allí. Y este salmo es en definitiva una canción de amor, de un amor superior, del amor de un hombre por Dios, que quiere estar con Dios porque sabe que la presencia de Dios con él es lo único que puede satisfacer el alma. Es lo único que puede satisfacer. Que él está dependiendo siempre de esa relación. Es notable, y vamos a contrastar dos partes de la Escritura, Jonás huía de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del profeta que Dios le da un mandato y él se escapa de la presencia de Dios? Él no tenía claro quién era Dios y lo veía como lejano, como temible, lo veía inabordable, exigente. Por el contrario, David anhela la presencia de Dios. Y así como Jonás se escapa por su visión equivocada de Dios, David se acerca. Siente que Dios es un Dios cercano, amigable, comunicativo, recto, con el cual puede establecer una relación. ¿Para qué estamos acá esta mañana? El tiempo está desapacible. Hubiera sido mucho mejor quedarnos un rato más en la cama, ¿no? Pero resulta que nos acercamos aquí para algo. Y yo quisiera que lo tuviéramos claro por qué venimos. Hay hombres que van a los templos. Hoy los templos no estarán colmados, pero en todos lados va a haber gente. Unos van con frecuencia, otros van espaciadamente, pero pocos se plantean por qué está yendo el domingo a la mañana al templo, o a la tarde, o cuando sea. En el pasado los hombres creo que lo tenían más claro que nuestra generación. Sabían que ir al templo era un asunto puramente espiritual. Fíjense ustedes que en las antiguas iglesias no había asientos, así que la gente tenía que vivir todo el servicio de pie. Imagínense si esto sucede hoy, si llega un día acá y no hay ninguna silla y tenemos que vivir. Ustedes estarían diciendo que se apure, tenemos que salir de acá, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos iban al templo. ¿Por qué? Porque entendían que era un asunto espiritual. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, llegó al pueblo a través de la imprenta, en las iglesias por horas se leía la Biblia. Era la primera vez que el pueblo tenía acceso a la Biblia en su idioma, en el que entiende, en el idioma materno. Y entonces la gente iba y se dice que pasaba toda una tarde o toda una mañana escuchando parada la lectura de la Biblia. Nada más que eso, no había sermón, pero había lectura de la palabra de Dios. Y eso habla de una sed, de la sed de Dios, la sed espiritual. Hace unos años, unos cuantos años atrás, yo llegué a la ciudad de Lima en un momento en que el Sendero Luminoso estaba en su apogeo. A la noche produjeron un apagón de la luz en toda la ciudad.
Quiere decir que los que estábamos ahí nos sentíamos en la oscuridad, y salía y miraba y estaba todo oscuro porque habían dejado la ciudad a oscuras. Y solamente en los montes que hay alrededor ardía el símbolo de Sendero Luminoso. Cuando sucedió eso, empezaron a correr también voces de que estaban envenenando las fuentes de agua. Las fuentes de agua están arriba, sobre la montaña, porque toman agua de montaña. Están envenenando las fuentes de agua. Imagínense ustedes el clima que había. A la noche, eso sucedió a la noche, en el momento que se cortó estábamos en el servicio y trajeron 4 velas y allí prediqué entre 4 velas. Por primera vez. Algunos les desearían tal vez verme entre 4 velas. Pero estábamos allí. Y cuando volvimos a la casa, yo dije, bueno, mañana esto va a ser un desierto. Al día siguiente fui a la iglesia con la sensación de que hoy va a ser desastroso todo esto. Y estaba la iglesia colmada. Y colmada de gente nueva, gente de la calle. ¿Por qué venían? Porque todas las cosas que habían tratado, los caminos para solucionar el problema, no lo encontraban. Y estaban angustiados, afligidos, y venían buscando a Dios. Y yo por primera vez percibí la sed de Dios en la gente. Esta gente no vino porque nadie la empujó, la trajo, no, viene porque tiene sed de Dios. Y era impresionante. Cuando llegamos al final, y usted pide a la gente que quiere acercarse a Dios que venga, empezaron a venir, pero era una multitud, 70, 80, 90 personas. Y usted veía que se le caían las lágrimas. Ellos tenían sed de Dios, y solamente la lectura y la explicación de la palabra de Dios había conmovido el corazón de esa gente. Todavía cuando voy me encuentro con alguno de ellos de aquella noche. Esa noche había toque de queda. Todas las noches había toque de queda. Quiere decir que tenían que volver rápido a su casa y encerrarse porque salían las fuerzas de seguridad y a todo el que estaba en la calle desaparecía. Pero allí había realmente sed de Dios. Sed de Dios. ¿Cómo canalizar esa sed? Fíjense que los hombres tienen algunos extremos para canalizar la fe. El monje de clausura, por ejemplo, para canalizar su sed, su insatisfacción, su necesidad espiritual, se golpea, hace penitencia, y gran penitencia, para ver si satisface esa sed del alma. Se queda tranquilo esa noche, se va a dormir, pero a la mañana siguiente siente que nuevamente va a tener que entrar al castigo. Él elige el castigo de la penitencia para esto. Por el otro lado está el libertino, el incrédulo, que cambia de mujer cada día, que se emborracha, que dilapida el dinero. Quiere canalizar su sed a través del placer. Pero los dos, que son dos extremos, tienen el mismo problema. La sed espiritual, la necesidad de encontrarse con Dios. Tanto uno como otro. La canalizan en forma diferente, pero la insatisfacción esa es insatisfacción del alma. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice David. La sed la compara en el Salmo 42 con la sed del ciervo, que cuando se agota todo el verdor y cuando no encuentra raíces, dice que levanta la cabeza y gime, como pidiéndole a Dios agua.
Y él dice, y yo me siento como ese siervo. ¿Se ha dado cuenta de la dimensión de la sed? Que no se la puede llenar con dinero, ni con fama, ni con poder, ni con conocimiento, ni con placer, ni con todo lo que el hombre busca. Porque en el fondo de nuestro corazón tenemos sed de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo San Agustín, que el hombre en el fondo de su corazón tiene sed de Dios. Y hasta que el alma no encuentra la relación con Dios, está insatisfecha. Y esto explica muchas cosas de nuestra sociedad, del porqué de la violencia, de la droga, de todo. Se explica también por ese lado. Hay un problema espiritual, de sed espiritual. Y esa sed espiritual la buscan canalizar con un montón de cosas. Lo que le venga a mano, lo que los mercaderes le vendan para hacerlo feliz. Pero resulta que ninguna de esas cosas satisface, porque el alma lo que tiene es sed de Dios. Todos nosotros podemos encontrar una vía de sedación frente a esto, de sedarnos frente a esa sed. Y momentáneamente, el que esta noche estuvo en una discoteca sacudiéndose toda la noche, cree que solucionó el problema. Pero no es así. ¿Por qué? Porque después toma conciencia, y la conciencia es que nosotros vivimos entre risas y llantos, alegrías, tristezas, ilusiones, frustraciones, pero tenemos dos puntos: nacer y morir. Y uno puede buscar cosas para olvidarse de esto, pero finalmente, cuando entramos al silencio, en la quietud, y nos miramos por dentro, pensamos que todo tiene un límite también en nuestra vida. Mi alma tiene sed de Dios porque no tiene respuesta, y no tiene respuesta para la eternidad. Víctor Frank dice que el hombre necesita un Dios que lo ayude a vivir. Entonces, dice, esa persona puede elegir cualquier cosa como Dios. Y se vuelca a eso. Y hay quienes se vuelcan al estudio compulsivo, los nerds, ¿no? A ver. Y otros se vuelcan al placer. Y para ellos su Dios es eso. Y otros algún deporte, el fútbol. Es ya casi una religión donde la gente va y todo esto. Pero resulta que ese Dios que le da sentido temporal a la vida, porque él siente que haciendo esto tiene sentido mi vida, cuando llega al final y se tiene que enfrentar con la última etapa, se da cuenta que perdió el tiempo. Por eso yo no coincido con Víctor Frank de que el hombre necesite un Dios. Lo que el hombre necesita es a Dios, no un Dios cualquiera, no cualquier cosa que le dé sentido a mi vida. Y coincido en muchas cosas con él, que el problema del hombre no está en el pasado, sino en el futuro. Pero creo que la solución de sentir que el problema está en el futuro y poner un Dios cualquiera no soluciona el problema. Necesitamos a Dios. Pablo estaba visitando la ciudad de Atenas. En Atenas había hombres preocupados por la existencia, tratando de conocerse a sí mismos. La gran frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Tratando de buscar la razón del existir, cuestionándose la finitud de la vida. Y Pablo, cuando entra, le dice: Dios fijó el límite de la habitación del hombre. Es decir, le puso el límite: vas a estar en la tierra desde tal fecha hasta tal fecha. Y le dice: ¿y por qué le puso ese límite? Para que busquen a Dios
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que busquen a Dios. Lope de Vega, en un breve poema, dice: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Es decir, para encontrarme con Dios. Porque si no, la vida no tiene ningún sentido. Y Pablo les dice a ellos, para que busquen a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. El mensaje de Pablo en Atenas es una pieza magistral realmente. Habló con una unción especial y les fue señalando todos los errores que habían cometido y finalmente les dice, para que busquen a Dios. Ahora ellos siempre cuando se lanzaban a la búsqueda entraban en la filosofía de esto, y no, miren, está cerca de cada uno de ustedes. Está cerca, está cerca. Y Dios siempre está cerca nuestro. Busquen al Señor, decía Isaías, mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. Jesús en Samaria se acercó a una mujer insatisfecha en el pozo de Jacob. Esa mujer tenía una vida que Jesús conocía y conocía su insatisfacción. Jesús alejó a los discípulos y hace un diálogo personal con ella. Porque los diálogos profundos con Dios son estrictamente personales. Estrictamente personales. Y se acerca, y la mujer llega para sacar agua del pozo. Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua, que es la de abajo, volverá a tener sed. Llámela como quiera el agua, llámela placer abajo, llámela dinero, llámela fama, pero cualquiera que beba de ese agua volverá a tener sed, siempre. Forbes acaba de publicar las grandes fortunas del mundo. Cuando usted lee las grandes fortunas, dice, pero este hombre, ¿para qué sigue trabajando? ¿Por qué no se dedica? Si lo que le falta de vida le sobra, no puede, gastando millones de dólares diarios, no puede agotar su fortuna. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque él cree que en eso va a encontrar satisfacción. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y él vuelve y vuelve y vuelve. Como decía Rockefeller, ¿cuántos millones se necesitan para ser feliz? Uno más. Uno más. Siempre uno más. Pero Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. ¿Para qué vinimos esta mañana? En este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Mi hermano, esto tiene que ser lo fundamental esta mañana. Sí, es verdad, estamos con nuestros hermanos, estamos juntos, pero lo que buscamos al llegar aquí no es el compañerismo, ni la amistad, ni todo esto, que es buenísimo, pero el centro es este. Venimos a encontrarnos con Dios. Y si usted vino para encontrarse con Dios en este momento, levante los ojos hacia Jesucristo y abra su corazón. Y cuando sentimos el peso de nuestras faltas, de nuestras culpas, de nuestros pecados, y cuando buscamos muchas veces el paliativo para esa alma que está moviéndose en medio de eso, de esa corrupción que tenemos dentro, en ese momento es cuando tenemos que tender las manos
hacia el Señor y decir, quiero tener un encuentro contigo. Y este es un encuentro personal. No es un encuentro entre usted y yo. No es un encuentro entre usted y la otra persona. Es un encuentro personal donde nosotros abrimos nuestra alma al Señor y presentamos nuestras cargas y presentamos todo lo que pesa en nuestra conciencia, todas las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, y las ponemos y las blanqueamos delante de Dios para decir, Señor, quiero borrar todo esto, pero no puedo. Y solamente Dios puede borrar eso, puede perdonar todo eso y puede darnos una nueva vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme.rtm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirme.rtm.org.